Continuamos. Yo estaba, porque hay personas de Alcuéscar aquí, por contarles entre paréntesis, pues algo de cuando yo venía por aquí, que me mandaba mi madre unos días a Alcuéscar, siendo muy chiquinino. Después de dormir en casa de las Castillas, pasaba por casa de la Juncia y las saludaba. Después, mi tío Fernando Parra, el médico, mi tía Dionisia, mi tía Flora, le saludaba también y me daban el parte del día, porque cada día tenía que ir a comer a un sitio distinto. Y me daban el parte y me decían: hoy, Quinito, tienes que ir a comer a casa del tío Atiza Candiles. Ahí está. No se me olvida en mi vida un apodo, ole, Atiza Candiles. Bueno, pues seguimos con, bueno, si digo que es extremeño, pues hasta la médula, claro. Qué buena persona es José María Cancho. Se le puso en sus manos hacer la biografía de Rafael García Plata de Osma y él afrontó el reto con sobre todo con una generosidad enorme. Estuvo muy unido a nosotros y todo lo que pudo recopilar, lo recopiló. Y está hoy aquí también el biógrafo de Rafael García Plata de Osma, José María Cancho. Bueno, pues gracias por estas palabras que me da el cariño de Joaquín. Y además tengo que decir que si Antonio Viuda dice que se le ha puesto difícil cuando él empezó, ahora yo ya lo tengo todavía más difícil. Pero bueno, voy a tirar para adelante con lo que tengo. Se cumplen 60 años y un día, porque fue el 22 de marzo de 1953, cuando el Ayuntamiento de Alcuéscar dio un homenaje a Rafael García Plata de Osma y le nombró hijo adoptivo, además de dedicarle una calle. Yo lo sé porque cuando empecé con la investigación de este personaje, cayó en mis manos un folleto que era un cuento que se titulaba Anjí Ja, uno de los cuentos que había recogido Rafael, y que aparte venía una foto y bueno, ese fue el comienzo de esto que siempre gusta cuando uno se pone a mirar y a investigar y a buscar y va encontrando cosas en un sitio y en otro. La familia, por supuesto, toda puso en mis manos lo que tenía. No era todo lo que yo hubiera querido, pero bueno, conseguimos entre lo que ellos tenían y lo que había desperdigado por las distintas, en los distintos periódicos y, en fin, lo que pude conseguir de un sitio y de otro, pues hacer al final algo que, bueno, aquí está y bueno, y aquí lo tenemos, ¿no? Muy brevemente, puesto que como soy el biógrafo o el que se preocupó un poco por su vida, voy a contar que, aunque ya creo que la mayoría lo sabéis, Rafael nació en Guadalcanal, no era extremeño, le pasaba igual que a José María Gabriel y Galán, que tampoco fue extremeño, pero que se casaron con extremeñas y que se metieron en nuestra vida, en nuestra manera de ser y pasaron por ser representantes de nuestra cultura, pues más que muchos de nosotros o de nuestros paisanos. Había nacido en Guadalcanal y allí se crió. Su padre era farmacéutico y cuando pasaron los estudios primarios y tuvo que ir a estudiar el bachillerato, pues ya pasó a Sevilla. Allí empezó
por seguir la tradición familiar, la carrera de farmacia, pero no le gustaba y al final se pasó a estudiar la de leyes. Para eso se tuvo que trasladar a Madrid. En Madrid, el primer año, tuvo la mala suerte, el cambio del clima, él sería débil, de que sufrió 2 pulmonías. Y para curarse se vino a Alcuéscar. ¿Por qué? Pues porque, aunque su padre era andaluz y sevillano, su madre era originaria de Valdefuente y tenía tierras en Alcuéscar. Entonces vino aquí y fue el primer contacto que tuvo. Al año siguiente volvió otra vez a Madrid y aquel clima volvió a producirle otra pulmonía y volvió aquí a Alcuéscar. Aquí se curó, se cruzaría, por supuesto, en su camino con Aurelia Parra Bravo, que era la hija del farmacéutico, se casó con ella, tuvo 4 hijos, se afincó, dejó la carrera y, bueno, pues se dedicó a vivir aquí su vida de propietario, agrícola y de terrenos y tal, pero su afición, que ya le venía desde su época en que en Sevilla o en Guadalcanal, allí se relacionó con, a ver, lo tengo por aquí, bueno, se relacionaba con 2 personas, uno que se llamaba Micrófilo y con Guillermo Marín, no, Guillermo no es, bueno, se relacionaba con otras personas que también se dedicaban al folclore y ya desde entonces le salió esa afición. Folclore, por cierto, que es una palabra que él no aceptaba, ya la hemos aceptado, viene de origen inglés, pero él defendía el uso de la palabra y es el título que está en los libros que publicó y en los que dejó pendiente, la palabra demosofía. Viene a decir lo mismo, lo que pasa es que el folclore, el origen es inglés y demosofía, el origen es griego. Él escribió un artículo en el que defendía el uso de la palabra, el sabor, el saber popular. Aquí se dedicó y aquí se fue dedicando más que al cuidado de su hacienda a sus aficiones, con lo cual fue, digamos, perdiendo y al final murió pobre, como le calificaba un tal Cayetano Molina en la revista de Morón, que había muerto pobre, dijo. Antes de morir tuvo que trasladarse a Cáceres unos meses antes y allí, cuando tenía 48 años, el 21 de noviembre de 1918, murió en una enfermedad rápida debido a la gripe española. Se la llamó española, no era española, fue, por lo que yo leí luego, la primera gripe que mutó, como ahora hemos estado preocupados hace unos pocos, fue otra gripe aviar que surgió en Estados Unidos, pero que, bueno, las circunstancias de la vida, la Primera Guerra Mundial, etcétera, nos tocó a nosotros el baldón de que era la gripe española y murió. Bueno, era una gripe muy virulenta y él, que era una persona débil y tenía sus pulmones afectados por la pulmonía, pues no lo pudo resistir. No obstante, había encontrado un modo de supervivencia, ya que entre sus muchos quehaceres había sido político, aparte de sus aficiones literarias. La Diputación de Cáceres ya había aprobado que le dieran una subvención de 2.000 pesetas anuales más 500 para gastos para que se encargara de la elaboración de una historia de Cáceres. Evidentemente, esa historia no se llegó a escribir y Rafael pues murió y está enterrado en Cáceres. Bueno, yo lo que quería era, lo que yo tenía un poco preparado era
la relación de Rafael con Alcuéscar, porque al fin y al cabo aquí fue donde vino y donde estuvo. Aquí llegó a desempeñar el cargo de juez de paz, lo cual le dio todavía otro puesto de observación más cómodo y más fácil, pues para ver la manera de ser y poder asistir algunas veces a algunos acontecimientos que de otra manera pues a lo mejor no hubiera estado. Ya se ha aludido que él lo que le interesaba era la manera de hablar y la sabiduría popular de sus paisanos, con lo cual siempre llevaba un aparato para escribir, no llevaba un iPad porque no había, pues llevaba una libreta y un lápiz y le decía a la gente cuando le oía que le repitieran las cosas hasta que él ya por fin lo cogía. Así consiguió que de alguna manera fijó una foto de un pueblo de Alcuéscar a caballo entre el siglo XIX y el XX, puesto que él, nacido en 1870 y muerto en 1918, pues los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX, que fueron los que estuvo aquí, fue lo que recogió. Y de ahí nos dio pues una imagen, y que ahora muy brevemente, porque no quiero aburrir, pues iré dando alguna pincelada pues de algunas de las fiestas que se hacían aquí, porque hay que tener en cuenta que ahora ya entre la televisión y los viajes y tal, pues prácticamente las fiestas de los pueblos y los acontecimientos, no solo las fiestas, los entierros, los bautizos y las bodas, pues se van uniformizando. Son casi todas iguales o muy parecidas. En los tiempos en que vivió Rafael, cada pueblo tenía sus costumbres y eso es lo que a él le llamaba la atención y lo que tomaba nota. Bueno, Rafael fue muchas cosas. Escribió en los periódicos cacereños El Partido Liberal, El Noticiero, La Montaña, en el norte de Extremadura. Fue corresponsal del Diario Universal de Barcelona, colaborador asiduo de otra revista, Hojas, también de Barcelona, Hojas Selectas, en las que sus trabajos aparecen ilustrados por dibujantes famosos como Apeles Mestres y otros más. Fue redactor jefe de la revista de Morón, que venía de Sevilla y que él amplió la cabecera pasándose a llamar Revista de Morón y Bético Extremeña, pero fundamentalmente donde Rafael escribió y donde vivió y donde se relacionó con toda la cultura extremeña, con todas las personas que en aquel tiempo en Cáceres y en Extremadura fue con la Revista de Extremadura, que aunque él no fue fundador de ella, la consideraba como suya y en muchos de sus artículos la alude como si fuera suya, vamos. Allí se relacionó, cito algunos nombres: Federico Reaño, Juan Sanguino Michel, José María Gabriel y Galán, Mario Rosso de Luna, Diego María Crehués, Publio Hurtado y muchísimos más. Todos los que entonces formaban digamos, la crema en Cáceres, lo que escribían en la Revista de Extremadura, y él era uno más. Tuvo varias actividades. Puede ser recordado como, alguien lo calificó así, orador elocuente, político liberal, regionalista, historiador, poeta, dramaturgo, crítico y escritor de muchos temas, recolector, como han dicho, de romance. Pero, vamos, yo voy, digamos, a referirme, como ya he dicho, a su relación con Alcuéscar. Y así es como él la define, la describe en uno de sus escritos. Alcuéscar se encuentra asentado, mejor dicho, parece que desciende por un espolón de la sierra del mismo nombre, un pueblo viejo con sus portadas graníticas y sus heráldicos escudos,
un pueblo de fértiles campos adornados de fructíferos olivos, colosales encinas, pintorescos valles de naranjos y limoneros. Luego decía en este mismo artículo: Alcuéscar es un pueblo sencillo en el vestir y mucho más sencillo en el calzar. Pueblo dominguero busca sus distracciones en el baile y da gusto ver a las rollizas muchachas calle adelante y con una pequeña mesa bajo el brazo. ¿Para qué les sirve? Pues para compartirla con el novio, como asiento de amor. Bueno, por lo que se ve, en aquella época los novios se sentaban. Rafael publicó en esta revista diversos artículos, bastantes, notas alcuesqueñas, muchas en las que incluía el nombre de Alcuéscar. En otras, aunque no lo hiciera, aparecía mucho. Bueno, en uno titulado Geografía Popular de Alcuéscar, pues describe en algunas pequeñas composiciones, pues el pueblo. Dice: Alcuéscar tiene conciencia porque reparte sus aguas. Unas van para el río Tajo y otras van al Guadiana. Esto para los cazadores, los frontones para perdices, para conejos la cancha, para liebre las paredes y para pitorras mengacha. En otra habla de las tencas de las charcas de la Albuera o de la excelencia de las naranjas del Valle de la Jara, donde los recogedores de estas frutas, que procedían de Don Benito entonces y de otros pueblos de La Serena, se acompañaban cantando y repicando con el caldero. Del pueblo, por supuesto, habla de sus fuentes. Ahora todo el mundo con agua corriente, no, pero yo recuerdo que cuando no había agua corriente, pues la fuente era el sitio donde obligatoriamente había que ir. Entonces, dice: al trampá las aseá, a Bajondo culo gordo, a Caganchá las por canchá. En la explicación que hace, dice que los lavaderos del Trampal, Balondo y Caganchas, situados en la parte del saliente de la Sierra del Cuéscar, a medida que están más lejos, pues son las que van más diligentes, ¿no?, al Trampá. Al Trampal es la más lejana. Y el tercero, que era el Caganchá, estaba próximo a la Calleja de la Fuente, que es el elegido por las mujeres perezosas y sucias. Y respecto de las calles, también las va nombrando. En la calle La Fuente se hacen las bodas. La que no va por agua no se enamora. Está claro que La Fuente era un centro social importante. Esta va, digamos, en contra de la tabernera. Gasta la tabernera pendientes d'oro. La fuente del castaño lo paga todo. Las calles del pueblo están en más. Vamos, hay más. Calle de la Plazuela, calle de Flores, donde suben y bajan las procesiones. Otra: primero que te olvide, calle Pozanco, han de echar los olivos melones blancos. Bueno, habla de más calles, son muchas, yo ahora doy un salto, y habla de la iglesia. Y también pongo dos. Tiene la torre de Alcuéscar una cachuchita blanca y un reloj que está mirando para las calles más altas. En la iglesia de Alcuéscar, entre cristales, hay dos vírgenes chicas con ojos grandes. Bueno, luego publicó una serie de 4 artículos dedicados a las estaciones del año. La llamaba Primavera Popular, Verano Popular, y en todas, bueno, verano, otoño e invierno, por supuesto, ¿no? En todas iba recogiendo las producciones y las separaba por meses. Yo he cogido aquí un ejemplo de una de cada mes, pero me parece que me voy a saltar por no ser muy largo, ¿no? Lo que sí hay que decir es que quizá algunas de estas que él publicó pues no son exclusivas de Alcuéscar, porque eso también es verdad, pero lo que sí está claro es que estaban
él las recogió aquí, luego aquí estaban vigentes, aunque también se dijeran en los pueblos de alrededor. Aunque su atención era Alcuéscar, él no dejó de estar pendiente de otros pueblos y de todo. O sea, de Montanche, en un artículo específico describe la Nochebuena en Albalá, las tablas, en fin, él estaba pendiente, pero yo vuelvo a decir que me he circunscrito a Alcuéscar. Por ejemplo, de octubre, dice: a la Virgen del Rosario la tengo de regalar una fanega de trigo si me llega a colocar en este otoño contigo. Noviembre, que es un mes que tiene muchos acontecimientos populares, ahí tenía muchos refranes, muchas canciones con los difuntos, con las matanzas, con la recogida de la leña para el invierno, para la montanera. Voy a poner una, no sé si todavía seguirán algunas de estas costumbres, puede que sí, hayan cambiado. Esto era pedir la chaquetía, que decía: tía, la chaquetía, los pollos de mi tía, unos le cantan y otros le pían, y otros le dicen castañas cocidas. Por supuesto, en diciembre, ¿no?, el mes es un filón para la cultura popular. Diciembre, pues, aparte de que la actividad fundamental es coger la aceituna, dice aquí: el coger aceituna dicen que es vicio, sentada estaba en casa la que lo dijo. Pero él, como también se ha aludido ya, le gustaba seguir las costumbres, y algunas Nochebuenas dejó su casa y se fue a pasar la noche con los pastores. En la Mi Nochebuena, una que él describe con bastante detalle, se fue a una majada con los pastores. Los pastores, al ver que llegaban él, digamos, se concentraron en la choza que él estaba, pensando en que, como realmente pasó, pues la bota de vino iba a moverse bastante. Él cuenta que ya estaba en desuso esa costumbre cuando él estaba allí, y era que los pastores restallasen sus hondas o dispararan sus escopetas justo a las 12 de la noche. En este caso, lo que sí se produjo aquella noche fue un estruendoso repiqueteo de calderos y panderos. Y inmediatamente comenzaron en una cena colectiva, en un caldero común, todo el mundo, lo que aquí decimos, cuchará y paso atrás y dale a la bota. Evidentemente, aquello, pues a medida que fue caldeándose el ambiente, fue produciendo que los pastores se le fueran aclarando las gargantas, y aquella noche fue un filón. El artículo es muy largo y tiene recogida multitud de coplas que los cantaron todos, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo solo dos para que no... Bueno, una, porque otra ya lo ha dicho Primitivo, así es que una sola. Dice: pastorcito lo quiero, man que me lleve, por las sierras arriba pisando nieve. Bueno, respecto al mes de febrero, él señala otra costumbre que no sé si sigue como es, y es que en febrero en el costumbre está los jueves de compadres. Él cuenta: los mozos y las mozas se reúnen en las cocinas, y en tanto que fríen sartenadas y más sartenadas de buñuelo y forman gran algazara, echan papeletas y sacan compadres. Y, por ejemplo, aquí lo explica muy brevemente: los jueves de compadres, con la nieblina, no salen las comadres de la cocina. De la Semana Santa, pues otro enorme, ¿no? Porque realmente, pues, en todos los sitios se la tiene, y es un centro para todas las personas. Entonces, agujita, agujita, la Pascua viene, la manita ligera, tranco de liebre. Sobre el sábado de gloria le denomina el gran sabadazo de huevo y hornazo. Tampoco. Bueno,
sigo, pues no voy a ir mes por mes, entonces termino en agosto, que dice, en agosto, un refrán, de los que también se ha aludido, que recogió en los Sanchicos de Alcuéscar, 700 refranes, fue los que él recogió. Dice, agosto, friega la tinaja del mosto, lo que quiere decir que hay que preparar ya la tinaja porque se va a hacer la vendimia y va a haber que echar el mosto nuevo. La religión siempre fue el eje en nuestros pueblos, aparte de la Semana Santa, como ya he dicho, la Nochebuena, está que había oraciones, jaculatorias, recomendaciones para los distintos momentos del día, para levantarse, para acostarse, para salir de casa, para ponerle la ropa a los niños. Publicó 2 artículos bastante extensos que merecería un estudio aparte, que se titulaban Devocionario Oral de Alcuéscar y 2 glosas religiosas populares. Yo solo he cogido uno al voleo, no es el más representativo, pero bueno, levántate, oración para levantarse, levántate cuerpo mío, que ya viene claro el día, pon el codo en la almohá y reza la Ave María. De las fiestas del pueblo también hizo varios artículos a ellas. La fiesta del Rosario, que es la fiesta principal, ¿no? La mayordoma ha de recaudar a lo largo del año en tres petitorios, el del torrezno, el del aceite y el del trigo, los productos que luego convertirá en dinero. Es decir, en la época de la matanza, el tocino, en la de la recogida del aceite, el aceite y el del trigo, en el verano. Estos productos los convierte en dinero, además de las subastas de los platos del ramo. Lo más importante de esta fiesta era el baile de la daga, en el que la mayordoma saliente, entregaba este objeto a la mayordoma entrante. Rafael narra precisamente una en la que es una de sus hijas, una de sus parientes, no sé ahora mismo, pero que es la mayordoma. Narra todos los detalles y esto finaliza con las cantoras, que eran unas mozas que durante el año tenían la obligación de cantar el rosario por las calles en todos los días de fiesta. Luego, por supuesto, lo reseña él, había un baile de sociedad, así como al día siguiente que se le denominaba el Rosario Chico. Bueno, de los romances también se ha hablado, así es que voy a terminar diciendo que él también recogió muchos cuentos y que los fue publicando. Algunos de los nombres de los títulos de estos cuentos son Padrino, ya apareció aquello, Cuervos, Los Recolguines, y si no Altabarrá, Las Orejas de la Boda, Los Huevos Malditos, María la Viuda, en fin. Cuando murió, Rafael tenía en preparación varios libros en disposición de editarse, según reseñaba en su artículo necológico el periódico El Bloque de Cáceres. Tenía uno que se llamaba Plato de Crónicas, Demosofía extremeña, la musa picaresca, algunos están ahí en la entrada, Demosofía extremeña, el refranero y el vocabulario, Demosofía extremeña, rimas infantiles y canciones, Geografía popular de Extremadura, Guijos y rebollos de la tierra extremeña. Este último había sido enviado ya a la editorial Salvat de Barcelona, que lo devolvió al morir, porque yo creo que la mayoría de los libros que se editaron fue a sus expensas. Y claro, si una vez que no pudo sufragar los gastos, lo devolvieron. Aún así, en otra reseña posterior, decía: Demosofía extremeña, la musa religiosa popular agotada, Coplero de lilas blancas, poesía rimada agotada, La musa de los cantares, 2 pesetas ejemplar, Carácter, obra póstuma, 1 peseta ejemplar.
Y luego, en 1986, por finalizar, la familia García Plata, personalizada en su nieto Rafael, del cual hemos hablado ya todos, lo tenemos aquí todos presentes por su temprana muerte también, y que fue mecenas del Premio de Poesía Ruta de la Plata de Cáceres, se parecía mucho a su abuelo en tantas cosas, editó el volumen con las obras completas de Rafael García Plata de Osma y además publicó los premios concedidos en las 10 primeras ediciones de este certamen de poesía. Muchas gracias.